Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra charla, nuestro conversatorio central en el programa, que es nuestro encuentro con América Latina. Este lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar en Chile, así que hoy en nuestro encuentro con América Latina tenemos unos maravillosos invitados. Vamos a darle un breve recuento de lo que fue este golpe militar hace 50 años. Solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallando, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, hoy nos acompañan para este maravilloso conversatorio 50 años del golpe militar en Chile, lecciones vigentes. Fran Molano Camargo, doctor en Historia de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad Distrital y especialista en movimientos sociales y las izquierdas. Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, magíster en Historia, con varios escritos referentes en la historia de la educación y la política educativa, y Miguel Ángel Urrego, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, coordinador general de la REIAL. Bienvenidos, muy buenos días todos a Encuentros Pedagógicos, la revista de Renovación Magisterial. Bueno, Karen, un saludo nuevamente vital, fraternal y a todos y todas. Yo hoy sí voy a aprovechar este par de doctores aquí, ¿no? Y entonces me voy a Eso comportar está más muy bien. como entrevistador que como panelista. Bueno, en todo caso, bueno, Fran, un saludo de siempre, un abrazo fraternal y a mi tocayo, compañero y colega Miguel. Bueno, yo sigo escuchando. Buenos días, yo sigo escuchando 50 años del discurso de Salvador Allende antes del desenlace final, ese 11 de septiembre de hace 50 años, y sigo conmovido. Me conmuevo más, pero sobre todo observo más la vigencia de las palabras, unas palabras que por más preparadas que puedan haber sido, siguen siendo palabras bajo fuego, es decir, expresadas bajo fuego. Eso no es, eso muestra también la claridad del personaje que estaba siendo agredido, pero no era el personaje, era todo el pueblo chileno. No sé qué les merece este primer asunto, y segundo, me gustaría, bueno, ¿y dónde estábamos? ¿Dónde estaba Frank? ¿Dónde estaba Miguel? Y por supuesto yo contaré en dónde estaba en ese momento, que América Latina se conmovió ante horas y horas de bombardeo sobre la Casa de la Moneda. Frank, la palabra a los más jóvenes, Miguel. Sí, claro, claro. No, 50 años. Yo estaba en esa época en mi primaria, mi primaria, pero recuerdo muchísimo la escolaridad primaria, muy marcada por el activismo magisterial, recuerdo había chicos de quinto primaria que difundían en la escuela materiales, imagínense, quinto primaria, documentos de la Unión Soviética, de China. Fue una década altamente politizada. Es decir, la primaria no era esa infantilización que hoy tenemos de nuestros niños, sino una dinámica muy interesante. Yo creo que eso ocurría en América Latina. Y sin duda, posteriormente el balance del golpe a lo largo de la escolaridad y de la formación política ha sido uno de los temas que nos han atravesado, ¿no? La posibilidad de transformar estas sociedades y la especificidad chilena de
intentar cambiar el modelo luego por vía democrática electoral, ¿no? Que fue muy debatido, muy cuestionado, pero fue una realidad que vale la pena pensar. Bueno, Miguel, voy a resultar el más viejo de este trío. Sí, buenos días a todos los colegas y amigos. Lamentablemente tengo que exhibirte públicamente, pero sí, eres el mayor. Estábamos en el glorioso Colegio Nacional Restrepo Millán. Así Yo es. iniciando, tú ya llevabas un par de años No. más. Déjenme, ahorita me defiendo. Y pues también era un colegio altamente politizado, donde se debatían los temas latinoamericanos, donde actuaban diferentes corrientes de izquierda, circulaban periódicos, panfletos, etc. Entonces sí era, como señala Frank, otro momento histórico en el que desde muy jóvenes ya se empezaban a tener acceso a las noticias políticas internacionales. Bueno, yo he de decir que estaba también en el glorioso Restrepo Millán, no estaba en curso tan superior, estábamos en lo que hoy se llama octavo grado, pues en esa época se llamaba tercero bachillerato. Y ya estábamos, sí, era altamente politizado, nos dio una sensación de impotencia muy, pero muy brava el acontecimiento, horas y horas y horas que se escuchaba, pues, porque tocaba poner la radiola y ponerle la antena del televisor para escuchar las transmisiones internacionales y oyendo cómo pues estaban en el borbandeo, y al otro día la rabia cuando sale el periódico El Espectador diciendo se suicidó Salvador Allende. Es decir, esto nos conmovía porque estábamos en busca de militancias en ese momento, incluso en el caso del suscrito, estábamos en busca de militancias, pero todas las militancias de izquierda estaban muy presentes desde sexto grado, como se tendría que decir. Bueno, entremos en materia. Entonces, estaba yo en octavo grado, compañero, y usted estaba nada más que usted estaba en séptimo, para que aclarando. Bueno, segundo, empecemos entonces en materia. ¿Cómo surge realmente, por qué logra la Unidad Popular llegar al gobierno en Chile? Yo creo que este es un asunto sustancial, e incluso viendo cosas que están ocurriendo en Colombia, pero bueno, primero es lo primero. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que la Unidad Popular logre el gobierno en Chile, empezando la década del 70, especialmente en una sociedad tan conservadora como la sociedad chilena? No sé, Fran o Miguel, quiero que conteste y al rato al siguiente le hago la otra pregunta. Miguel, yo pienso que en el caso chileno de la década del 60, se va dando un proceso muy interesante de transformaciones. No es gratuito que el último gobierno del 60, el de Frei, sea un gobierno típicamente lo que llamaríamos el desarrollismo, es decir, el peso de la Escuela Económica de la CEPAL, un proyecto keynesiano de fortalecimiento, la propuesta de reforma agraria, la propuesta de masificación de la educación pública, con un sector tradicional, los estancieros o terratenientes opuestos a cualquier cambio, y sectores muy conservadores, pero también unas aspiraciones, una sociedad que se va urbanizando, el crecimiento, por ejemplo, de Santiago, unos pobladores buscando techo, invasores de tierras. Hay toda una condición, pero sí hay que decirlo, el desarrollismo cepalino keynesiano crea una condición de que es necesario profundizar esa vía. Lo que pasa es que esa vía la va a profundizar no la democracia cristiana, que es la del gobierno Frei, sino la va a profundizar una coalición de sectores de izquierda, pero también de centro, que van a conformar la Unidad Popular, ¿no? Y de hecho en alianza con la democracia cristiana inicialmente. Pero yo veo que ahí hay unos procesos de más larga duración. Sin duda para mí el keynesianismo chileno y ese intento desarrollista es la antesala, porque abre posibilidades a la gente de considerar que es posible profundizar la democracia, fortalecer el Estado
y obtener cambios sociales profundos en un contexto muy difícil, porque las derechas chilenas, los terratenientes, sectores más conservadores, van a llamarle al keynesianismo y a la unidad popular el comunismo, y que Chile se iba a volver como Cuba en esa época. Era Cuba y no Venezuela, pero veo ese contexto así. Bueno, se asume el gobierno por parte de Allende, de la Unidad Popular. Hay una permanente movilización. Y entonces uno mira el momento del golpe, el año 73. Y ese momento del golpe pues tiene unos contextos. En primer lugar, ¿cuáles son las medidas del gobierno popular que hacen, pues que pisan más callos? O simplemente es que la sociedad era tan conservadora que a pesar que no le pisaran los callos, iba a iniciar el golpe. ¿Cuáles son los protagonistas ahí en estos centrales y las características en esa protagonistas centrales y las características de los mismos en la conspiración? Porque es una de las conspiraciones más grandes que ha habido en el planeta para tumbar un gobierno. Es decir, no, por lo menos esa es mi observación. Tocayo. Sí, Miguel, en efecto, lo que tú señalas es muy cierto. No fue el golpe militar el 11 de septiembre. Digamos, no se reduce la caída de Allende a eso. Como tú señalas, fue un proceso de preparación en el cual al menos hay que destacar a los siguientes actores. En primer lugar, la CIA, que venía preparando o impulsando el golpe de Estado con meses de anticipación. Eso ya lo sabemos hoy por la desclasificación de archivos secretos. Incluso 4 días antes hay un cable donde se dice a las autoridades estadounidenses que ya está listo el golpe. Y eso lo sabía Allende. Allende no lo sorprendió ese hecho. En segundo lugar, los grupos económicos fuertes de Chile empezaron digamos, a crear un pánico económico, especialmente ante 2 o 3 reformas claves, que eran reforma agraria, nacionalización de los recursos mineros y, digamos, una serie de reformas que iban a mejorar las condiciones del mundo laboral. Y empezaron a crear, digamos, situaciones de pánico económico a través de, por ejemplo, huelgas de transportadores o a través de señalamientos de que se iba a tomar el país el comunismo. En tercer lugar, la prensa también creó un ambiente favorable al golpe, generando pánico económico, mentiras, tergiversaciones, etcétera, y una oposición permanente digamos, a la serie de reformas que tenía Salvador Allende. Y, por supuesto, la labor que se realizaba desde el Congreso, porque una característica del gobierno es que solamente llegó con el 36% de los votos, y eso lo obligó a, digamos, negociar permanentemente con las otras fuerzas. De hecho, para que a Salvador Allende lo nombraran, digamos, hubiera ese reconocimiento oficial, tuvieron que negociar con las fuerzas políticas del Congreso. Y, por supuesto, sectores del ejército que estaban interesados en el golpe. Perdón. Entonces tenemos un acumulado de fuerzas que empiezan a conspirar contra Salvador Allende, que van preparando lentamente el golpe. No fue el 11 de septiembre, fue un proceso de acumulación de fuerzas y de procesos. Bueno, después del 11 de septiembre se inician unos procesos que se derivan del golpe. Hay algunas producciones fílmicas que muestran que se le salió se le desbordó a la derecha chilena y se le crecieron los militares. Hay otros que pues opinan que eso era parte pues del libreto. La intervención gringa es supremamente clara y sobre todo la presencia en los hechos futuros e inmediatos y futuros. ¿Cuáles son realmente las principales consecuencias para Chile y para América Latina del golpe militar? Es decir, que además de resolver un problema interno,
de Chile, entre comillas, ¿no? de derrocar un régimen progresista, por decirlo de alguna manera, pues ahí el aprovechamiento tal vez, en este caso, de convertir a Chile en una especie de pionero de otros asuntos en materia política y económica, Franca. Quisiera, Miguel, antecitos, plantear que Pero por supuesto. Hubo tres intentos de golpe. Miguel señala que previo a que el Congreso, en 1970, Allende gana elecciones en septiembre y se posesiona en noviembre, pero en octubre Kissinger, en el gobierno de Nixon, plantea que no se puede permitir y hacen un intento de golpe de Estado. De hecho, hay un general muerto, hay varios civiles muertos, pero ese proyecto fracasa porque para el inicio, es decir, un golpe se prepara, se mira, no surge de un momento a otro, ya lo decía tanto Miguel Pardo como Miguel Orrego, y aún la Unidad Popular no ha llegado y la coalición sigue siendo favorable a Allende. En el 72 hay un intento de insurrección a partir de un paro de taxistas y un paro de camioneros que llegan a Santiago e intentan hacer una insurrección de estos sectores afectados por medidas del precio de la gasolina, de tarifas, alimentados por todo lo que la prensa va haciendo. Pero en el 72 también la insurrección, curiosamente los militares salvan a Allende, entre ellos Pinochet. Y en el 73, en julio, hay un nuevo intento de golpe de Estado, pero lo abortan porque ven que aún no se ha llegado al elemento clave y es la división del gobierno de la Unidad Popular. Cuando ven que la Unidad Popular ha perdido apoyo de aliados tradicionales, pero internamente está muy dividida, ahí donde Kissinger, Nixon, militares que venían siendo trabajados logran cambiar la correlación de fuerzas y crean la condición, ¿no? Bueno, entonces a partir de... Allende queda muy apoyado más por la izquierda que por toda esa coalición de centro. Incluso creo yo, no sé Miguel Urrego cómo ves esto, incluso la izquierda se divide también. Y un problema terrible en la Unidad Popular es que la izquierda más radical se separa del gobierno y crea lo que llaman el poder popular aparte de la institucionalidad. Los cordones de invasiones barriales, de los destechados, la izquierda más radical los pone contra el gobierno de Allende y también fábricas tomadas crean un cordón fabril que no apoya a Allende, que dice que Allende es un reformista, que va para el capitalismo. Eso hay que contemplarlo porque hay cosas que no decimos en los 50 años porque es muy doloroso la experiencia, pero estos radicalismos no creían en la vía de Allende y van a ser un problema grandísimo. Pero además, Miguel, perdón, dale, Miguel. No, con nombre propio, hay un enfrentamiento que incluso generó muertos entre el MIR y el Partido Comunista, la Unidad Popular, ¿no? El MIR representaba una fuerza guerrillera que, como señala Frank, está creando frentes de masas que van más allá de lo que calculaba Allende y se producen choques, enfrentamientos. De hecho, hay debates públicos entre Allende y la dirigencia estudiantil del MIR por la radicalización de las reformas. Y repito, en otros lugares hay enfrentamientos que generan muertos entre el MIR y el Partido Comunista. Y ahí yo creo que hay que señalar no solamente el tema interno, realmente uno podría decir, no era mucho lo que la izquierda fuera de Chile pudiera hacer, pero también creo que había una incomprensión sobre el tema por parte de la izquierda de América Latina de lo que estaba ocurriendo en Chile. En el caso de Colombia habían participado en el proceso electoral el Partido Comunista desde hace mucho rato y recientemente en ese momento el MOIR, la decisión de ir a elecciones en el año 72. Pero en general la izquierda pensaba que solo el hecho de participar en elecciones, más allá de llegar al gobierno, era completamente equivocado para el camino revolucionario. Entonces, eso impactó, digamos que creo que además del tema
que ahorita resumen Fran y Miguel sobre el tema del comportamiento de sectores de la izquierda, a nivel de América Latina, yo creo que de manera autocrítica, digo, no autocrítica nuestra personal o de equipo, sino en general de la izquierda, tiene que mirar el proceso que fue un tanto insolidario, tuvo mucha incomprensión sobre lo que estaba ocurriendo y lo que estaba jugando en Chile. Yo no sé si me fui pero creo que ese es uno haciendo en este momento balances. Creo que hubo mucha falta de solidaridad o de comprensión, o las dos o todas las anteriores. Incluso no solamente de la izquierda latinoamericana, sino por ejemplo la Unión Soviética entonces no ve como opción esa vía al socialismo, la vía democrática electoral, y va a ser contrario a lo que la derecha decía, que Chile se iba a volver Cuba. El apoyo material real, dicen incluso los historiadores que más apoyó con elementos en las relaciones diplomáticas la España de Franco, con recursos, con apoyos, con contratos, que la misma Unión Soviética, ¿no? Eso, China tenía una diplomacia importante, pero no condenó y buscó acuerdos en la perspectiva china de la diplomacia. Pero sí hay que decirlo, la Unión Soviética entonces fue muy escéptica y muy parca con la unidad, pese a que el Partido Comunista Chileno estaba en el gobierno, partido prosoviético. El partido madre del PECUS no jugó un papel de enviar recursos, apoyo. Pues realmente quienes llegaron a Chile, porque hay que decirlo, también llegaron una cantidad de intelectuales mexicanos, bolivianos, John Chol para reforma agraria, para fundar las escuelas de sociología. Muchos intelectuales de América Latina llegaron, no necesariamente de la izquierda más tradicional, pero diríamos que hubo eso, ¿no? La experiencia era muy importante, pero no recibió la suficiente solidaridad de que uno supondría debería estar más comprometido con estos procesos. Estaban muy preocupados los soviéticos por el equilibrio de fuerzas, ¿no? Eso explica que unos años después condecoraron a Videla en Checoslovaquia, porque Videla se acercó a esas relaciones con Europa Oriental, y entonces lo pusieron fue más en el campo de la posibilidad de los aliados que le podrían sustraer a Estados Unidos. Bueno, pero eso va a ser otro tema posterior. Bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, rápidamente, unas consecuencias, como dejarlas mencionadas, porque el lunes vamos a hacer un panel pues más con un tiempo mayor, un encuentro de pedagógicos especiales sobre este tema. Las consecuencias más inmediatas desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Golpe. Yo diría que el neoliberalismo, tendríamos que hablar mucho más de este tema, pero la consecuencia inmediata es que el modelo neoliberal tiene las condiciones políticas y económicas para hacerse hegemónico y para implementar todas sus reformas. Junto a Pinochet entra la escuela de Chicago, los monetaristas, y empiezan a aplicar todas las reformas que ya conocemos. Entonces, el neoliberalismo a nivel mundial tiene dos vías. El de la vía, digamos, democrática, entre comillas, Thatcher, Reagan, etcétera, y en la otra vía, que es la vía del terror y la violencia chilena, ¿no? Entonces, son dos vías para construir hegemonía neoliberal. Esa sería una de las consecuencias claves de la dictadura de Pinochet. Bueno, vamos a dejar planteado con Frank algunos telegramas sobre la situación que tenemos ahorita. Tenemos un gobierno popular, elecciones, no tenemos la mayoría en el Parlamento, hay reformas. Sí se puede aprender de la experiencia chilena para enfrentar lo que está ocurriendo en Colombia, o para analizar lo que está ocurriendo, por lo menos parcialmente. Es necesario porque sin duda las agendas de la extrema derecha contemplan modalidades de golpes, eso no hay que descartarlo. Desde antes de la llegada de Petro, y creo que Petro es consciente de eso.
Yo creo que hay que hacer un balance de los comportamientos de las izquierdas también, ¿no? Ante una coyuntura como esta y del mismo gobierno. Pero efectivamente, ese marco histórico, claro, no podríamos decir que es igual a hoy, sino ciertas lecciones en el orden político, en el orden económico, en el orden de la política social, en el orden de lo que la gente, porque en Chile lo que lograron crear es que la gente perdió la esperanza, vio una economía en caos, inseguridad, dificultades, y el gobierno tuvo muchas dificultades para dar respuestas claras, mensajes claros. Yo creo que eso vale la pena contemplarlo y balancearlo hoy. Bueno, quedamos con esos puntos telegrafiados para el día lunes. Encuentro pedagógico sobre los 50 años del golpe militar en Chile, elecciones vigentes y por supuesto allá comentaremos al final del día del próximo lunes 11 de septiembre cuando este hecho tan impactante para los procesos sociales cumple 50 años. Bueno, un abrazo Tocayo, un abrazo Fran y entonces nos vemos el lunes nuevamente y invitaremos a otros compañeros y compañeras. Un abrazo. Quedamos gracias. Un abrazo. Nuestra presentadora Karen. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Este fue el encuentro con América Latina, 50 años de el golpe militar en Chile.